Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. Vamos a mirar el capítulo 12, libro de los Hechos, allá en el capítulo 12. Vamos a mirar juntos esta porción interesante. Mira conmigo, capítulo 12 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, allá en el capítulo 12. Mira el verso 1, dice la palabra del Señor así. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En el capítulo 12 llegamos a la parte final de la segunda sección del libro de los Hechos. Hemos dicho en nuestros estudios anteriores que el libro de los Hechos es un libro de transición, es un libro de cambio que va dejando a un lado el mensaje de los apóstoles enfocado en Jerusalén y poco a poco el evangelio comienza a moverse. Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8, me seréis testigos en donde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y casi en un bosquejo natural podemos ver que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 el foco principal es Israel. El mensaje principal es el evangelio del reino y los líderes principales son los apóstoles, especialmente Pedro. Y en este capítulo 12, por así decir, vamos a encontrar la despedida de Pedro, ya que en el capítulo 13 va a emerger aquel que es conocido por nosotros como el apóstol a los gentiles, Saulo, que posteriormente sería conocido como el apóstol Pablo. Ya en el capítulo 12 vemos entonces los últimos hechos o los hechos finales de Pedro. Y vamos a ver acá una clave interesante, y el doctor Lucas nos deja esta porción acá porque él comienza a cerrar todo el foco del mensaje hacia Israel, porque desde el capítulo 13 en adelante el foco principal será el mundo gentil. Sabemos que en el capítulo 13 se comisiona a los primeros misioneros hacia el mundo europeo, hacia el mundo gentil, para predicar la palabra del Señor. Pero en este capítulo 12, que es un capítulo interesante, vamos a ver contrastados dos poderes. El poder político que comienza a perseguir a la iglesia, y vamos a ver también el poder del creyente en la persona de Dios que tiene que ver con el ministerio de la oración. Podemos ver el poder político y el poder de la plegaria confiando en Dios. Lo primero que observamos al mirar los versículos 1 al 4 es la persecución política de parte de Herodes. Hasta este punto de la historia, el cristianismo ha gozado de tranquilidad, porque en los primeros años se encargó Saulo de Tarso de ¿qué? Perseguir a muerte a los cristianos. Pero luego de la conversión de Saulo, ya no hay un líder del judaísmo que lleve adelante esta campaña contra los creyentes. Entonces, después de un tiempo en que la iglesia goza de paz, de tranquilidad, vamos a encontrar que otro enemigo se levanta en contra del cristianismo. En esta ocasión es el enemigo político. Comienza acá con el martirio de uno de los primeros apóstoles. Pero esta persecución, esta matanza va a continuar por casi 2 siglos más, hasta la era de Constantino, el último emperador que ya trae paz al cristianismo, a la cristiandad. Pero desde el siglo I hasta el siglo III, la iglesia del Señor Jesucristo no solamente recibió una persecución religiosa, sino que recibió también una persecución que es política. Mira cómo dice el versículo 1 al considerar la persecución política de Herodes. En aquel mismo tiempo. Si no miramos el contexto, si no miramos el capítulo 11, los versículos 25 al 30, no nos vamos a dar cuenta que el Espíritu del Señor, por boca de un profeta llamado Agabo,
Les dice a los hermanos que están en Antioquía que en el sector de Judea va a venir hambre, va a venir necesidad. ¿Qué hacen los hermanos que se han convertido en Antioquía? Levantan una ofrenda de amor generosa para ayudar a sus hermanos que están en necesidad económica porque comenzaron a pasar hambre. Creo que hay un principio interesante que es la misericordia que debe tener el pueblo del Señor hacia el necesitado. Y aquí ellos levantan una ofrenda de amor y de apoyo y la envían con 2 hombres de confianza. Bernabé se va a Tarso, a buscar a Saulo, lo trae a Antioquía, predica con él y la iglesia los encomienda a Bernabé y a Saulo con una ofrenda para llevarla hacia Judea. En ese transcurso en que son enviados estos comisionados con esta ofrenda, dice el texto, versículo 1, en aquel mismo tiempo, mientras ellos van viajando con esta ofrenda hacia Judea, en Jerusalén encontramos entonces que un personaje llamado el rey Herodes. No se confunda, no es el Herodes el Grande el que persiguió a matanza a los niños. Ese murió 2 años después del nacimiento de Cristo aproximadamente. Este, por así decir, es el nieto de Herodes, pero tiene las mismas características. La familia herodiana, este es Herodes Agripa el primero. Este es un hombre siniestro. Fue puesto en autoridad por un personaje que Roma odió, Calígula. Lo encontramos acá que él, siendo el rey, echó mano a algunos de la iglesia para ¿qué? Maltratarle. Esta será la primera ocasión donde el poder político persigue a la iglesia. Ahora, ¿por qué lo hace este personaje? ¿Por qué Herodes Agripa o Herodes le echa la mano acá a los creyentes? Porque él tiene medio trasfondo judío e idumeo. Conoce el judaísmo, conoce su raíz, pero es un poco rechazado por todo el imperio romano. Pero él quiere tener su pequeño reino y para seguir manteniendo su reino se va a congraciar ¿con quiénes? Con los judíos que ya rechazan abiertamente a los cristianos. Roma hasta este punto ve que el cristianismo no es nada más que una modificación del judaísmo. Usted sabe que no lo es. El cristianismo no es una modificación del judaísmo. Entonces Roma hasta el momento no mira con mayor problema, pero este Herodes para congraciarse con su gente y seguir gobernando, que no es una estrategia nueva. En la política, como es sucia, siempre se busca el favor de ¿quién? De personas. Echó mano a algunos de la iglesia ¿para qué? Maltratarlos. Si bien el poder político no puede dejar, si bien vemos acá el poder político, no podemos dejar de ver la mano de Dios. Aún en medio de la desgracia, porque Dios va a utilizar esta persecución para que la iglesia sea más efectiva en otra área. Recuerdo estando en Argentina, escuché el testimonio de George Bean, un hombre que editó por muchos años un boletín llamado El Boletín del Prisionero, que contaba todo lo que los creyentes vivían y sufrieron en el gobierno ruso cuando la KGB perseguía a los cristianos. Y cómo la fe de esos hombres, a pesar de que fueron perseguidos por ley, todo lo que era religión fue perseguido a muerte. Esos creyentes mantuvieron sus convicciones y su fe firme. Algo de admirar de los creyentes rusos es el compromiso de convicción y fidelidad que ellos la tienen. La heredaron. Porque ellos no creyeron como nosotros sin ninguna preocupación, sin ningún problema. A muchos de ellos les costó su propia vida la persecución. Y detrás de las intenciones macabras de un político, de alguien que quiera hacernos daño, no nos olvidemos que Dios toma siempre todas las cosas, ¿para qué? Para bien en nuestras vidas. ¿Qué mejor ejemplo la vida de José? ¿Qué pasa con José? Sus hermanos quisieron hacerle mal, pero Dios ¿qué? Por eso no tenemos derecho a requejarnos por las injusticias, por el daño que nos han hecho, porque por el otro lado de la moneda, el Dios soberano siempre torna todas las cosas
para bien. Mira, vemos entonces acá el escenario político. En aquel tiempo el rey echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos. Son creyentes, son hermanos. Mira el verso 2. Ahora va no solamente echarle la mano a creyentes, sino que ahora él va a ejecutar de una forma despiadada a Jacobo y mató a espada a Jacobo. No se nos dice nada más. Con brevedad, el doctor Lucas nos narra la ejecución brutal que recibió. ¿Quién es este Jacobo? El texto lo dice. ¿Quién es? Hermano de Juan. Por lo tanto, este Jacobo es el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, que escribe el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan o el libro de Apocalipsis. Este Jacobo es uno de los tres apóstoles más cercano al Señor Jesucristo. Lo vemos en casa de Jairo, en la transfiguración, en Getsemaní. Es decir, que en cierta forma este Jacobo llegó a ser una parte importante en el liderazgo en Jerusalén. Cuando los hermanos tenían alguna pregunta, siempre ellos decían: ¿cómo lo habrá hecho Jesús? ¿Qué hubiese hecho Jesús en esta situación? ¿A quién iban a preguntarle? A Pedro, Juan y Jacobo, que siempre fueron el grupo más cercano. Por ejemplo, cuando alguien quiere regalarle algo a alguien especial, ¿a quién le pregunta? Siempre a la persona más cercana. Es la idea acá, en una forma despiadada. Ahora, ya está ejerciendo presión sobre creyentes, pero al dar muerte a un líder, comienza a afectar la iglesia, porque mueve los pilares de la iglesia. Pero vamos a ver acá algo interesante. Vemos acá que siendo este Jacobo, el hermano de Juan, un apóstol importante, veo acá algo interesante. Lucas no toma demasiado tiempo para decirnos cómo murió. ¿Recuerdas el caso de Esteban? Se toma mucho más tiempo. Obviamente es posible que haya un impacto importante. No te olvides que Dios dijo en el libro de los Salmos, el capítulo 116, verso 15, que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de ¿quién? De sus santos. Y hay acá una esperanza. Me detengo brevemente con tres consideraciones acá. En primer lugar, no vemos que después de la muerte de Jacobo se busque un reemplazante para él. ¿Lo tiene? ¿Por qué? Porque no hay sucesión. Apóstoles. No hay más. Sí se eligió un representante a uno en lugar de Judas, porque Judas fue ¿qué? Un traicionero, y eligieron a Matías. Pero aquí no encontramos que la iglesia va a buscar el sucesor de Jacobo. ¿Por qué? Porque se entiende que su ministerio ya estaba llegando a su tiempo. Aún es muy temprano, han pasado unos 14, 15 años desde la muerte del Señor Jesucristo hasta este acontecimiento. Otra cosa importante que logro observar acá. Los hombres pasan, pero la obra del Señor continúa. Yo un día no voy a estar en el ministerio, no voy a estar acá. Y en ninguna manera una obra debe acabar porque los hombres van pasando. Porque la obra ¿de quién es? Es del Señor. Los hombres pasan, por importante que pudiesen parecer, pero la obra de Dios permanece. Un día usted no va a estar. Le extrañaremos, será doloroso, pero la obra del Señor debe ¿qué? Continuar. Porque descansa sencillamente en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la gloria sea ¿de quién? Del Señor y no de nosotros. Y otra cosa importante que veo acá, la soberanía de Dios. Porque va a prender a Pedro con la misma intención de darle muerte. Pero ¿por qué no logra darle muerte a Pedro? Pero sí le da muerte a Jacobo. La respuesta es porque Dios es soberano. Dios a algunos, Dios los sana y a otros no lo hace. Por lo tanto, decirle a todo enfermo, vas a ser sano, usted no es Dios. Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Hemos orado por personas enfermas y Dios las ha levantado, y por otras personas y Dios se las ha llevado. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Vamos a ver acá la oración, pero escúcheme bien.
La oración es poderosa porque descansa en un Dios de poder, no solo porque oramos. ¿Lo tiene? La oración es poderosa porque descansamos en un Dios que es poderoso. Lo vamos a ver acá en la iglesia que está orando por Pedro. ¿Sabes que ellos básicamente no creían que Dios lo iba a liberar? Porque cuando les contesta la oración, se sorprenden. Ellos creían que iba a tener tal vez la misma eventualidad que la que tuvo Jacob. Ok, mira conmigo el escenario, el encarcelamiento de Pedro, verso 3 al verso 4. Y viendo que había agradado a los judíos, ¿qué le agradó? Herodes vio que al dar muerte a Jacobo, eso le gustó ¿a quién? Fue un circo para los judíos. Escúcheme bien. Son judíos religiosos. Por lo tanto, ellos conocen la ley de Dios. Ellos saben que la segunda parte del mandamiento, ¿cuál es? Amar ¿a quién? Al prójimo. Pero se están deleitando ¿en qué? En la muerte de un prójimo. Déjame decirte algo. Históricamente, los errores más grandes o más macabros que se han cometido han sido en el nombre de Dios. Los extremos son malos. El celo religioso, sin base escritural, sin misericordia, es también peligroso. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió ¿a qué? A aprender, a arrestar también. ¿A quién? ¿Por qué Pedro? Porque Pedro es el líder principal. Él es el vocero principal de los apóstoles. Es el que abrió las puertas para la predicación del Evangelio, las llaves del reino, predicó el Evangelio. Dios ha atestiguado, ha evidenciado su ministerio tremendamente, al punto que la gente venía sacando a los enfermos para que tan solo la sombra de Pedro cayese en alguno de ellos y fuese ¿qué? Sano. Pedro es aquel que confirma el ministerio cuando sale a Samaria. Él ve el testimonio, ve la gracia de Dios. Es Pedro quien le predica por primera vez a los gentiles. Obviamente que Satanás siempre tratará de atacar ¿a quiénes? A personas principales. Eran entonces los días, dice, prendió a Pedro también. Dice que también procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Lucas a veces menciona los días de los panes sin levadura o la fiesta de la Pascua para describir el mismo acontecimiento. 14 años antes, en esta misma fecha, se había dado muerte ¿a quién? A Cristo Jesús. Mira, verso 4, ¿qué dice? Estamos acá en el punto, la persecución política de Herodes, el escenario político, el ejercicio, la ejecución de Jacobo. Vemos ahora el encarcelamiento de Pedro, versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole ¿a quiénes? A 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Normalmente Roma solamente enviaba a un solo soldado que lo custodiaba. Pero ¿por qué le enviaron 4 grupos de 4? ¿Cuántos son? 16. 4 por 4, 16. ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué tanta precaución? ¿Por qué arrestarlo y con máxima seguridad? ¿Por qué? Ya se había escapado una vez. Recuerda cuando los meten ahí a los apóstoles y luego mientras los mandan a buscar, ya Pedro de vuelta está predicando en la plaza. Ya tiene experiencia él de qué? De que Dios lo libera y posiblemente los judíos le dijeron, hey, este es peligroso, se escapa. Ahora vemos acá, lo vemos en prisión de máxima seguridad con una guardia especial. Quizás Herodes lo escogió y lo metió en la torre Antonieta y lo puso ahí bajo seguridad. Y dice, y se proponía, ¿cuál era el fin? ¿Lo arrestó para qué? Se proponía sacarle al pueblo después de qué? De la Pascua. Es decir, que la intención era ejecutarlo públicamente
para seguir satisfaciendo esas demandas de sangre. Aquí vemos algo que nosotros utilizamos como un dicho popular. El hombre propone, ¿pero qué? Dios dispone. Vemos acá la persecución política de Herodes, pero quiero que veas que detrás de esto está ¿qué cosa? La mano de Dios. Mira en segundo lugar la protección divina de Pedro. En primer lugar vamos a encontrar el ruego perseverante de la iglesia. Me encanta. Porque hay persecución, porque hay dificultad, porque Dios está interesado en mover a su pueblo. Así que dice el texto, verso 5, así que Pedro estaba ¿qué? Como máxima seguridad custodiado en la cárcel. ¿Qué agrega el texto? ¿Qué dice? Pero. ¿Qué es un pero? ¿Qué es un pero? Vemos el poder militar, vemos el poder político, pero a pesar de que se puede mover el poder político, encontramos que la iglesia tiene otro poder. ¿Qué dice el texto? Y la iglesia, ¿qué hacía? Sin cesar oración a Dios, ¿por quién? Por él. La idea sin cesar es que estaban unánime. Es una oración fervorosa, es una oración de constancia, es una oración incesante. Insistente, mejor dicho, pidiendo a Dios que Dios haga su obra. Ya lo ha hecho en el pasado. En el capítulo 4 tú vas a ver cómo la iglesia se reúne para orar por sus líderes, para que Dios les proteja, los utilice. Podemos ver aquí una de las armas espirituales que Dios le ha dado al pueblo de Dios. Lo veíamos en el estudio pasado. La importancia de la oración. El poder que tiene la oración porque confiamos en un Dios que es poderoso. No es solo porque oramos, porque la oración es decir, confiamos en quién. En ti, dice Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por los santos. Aquí vemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Sabemos por las Escrituras lo importante que es orar por el pueblo de Dios y por los líderes. Uno de los deberes de los líderes, ¿cuál es? Orar por la congregación. ¿Y cuál es el deber de la congregación? Orar. Ahora, yo veo algo más acá, que cuando hay necesidad en el pueblo del Señor, es cuando más el pueblo de Dios debe ¿qué? Concentrarse a orar. Vemos entonces el ruego perseverante de la iglesia. Mira conmigo, versos 6 al 10. El rescate poderoso por medio del ángel. Mira el plan humano, verso 6. Y cuando Herodes le iba ¿qué? A sacar. ¿Para qué lo iba a sacar? Exhibirlo y decapitarlo, darle muerte. Aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué? Me sorprende. Durmiendo entre dos soldados, encadenado a dos hombres, a dos soldados. Recuerda la guardia, son 16 personas, cada 6 horas eran rotados, 12 estaban con él, 12 estaban afuera, otros estaban custodiando, un grupo descansando, de tal forma que nadie se durmiese mientras estaban custodiando a este reo. Pero vemos a Pedro. Usted sabe cuando vamos en un avión, que por lo menos vamos sentados y los brazos libres, se hace incómodo ¿qué? Dormir. ¿Cuánto más cuando te tienen amarradas las manos? Pero yo creo que acá Pedro no solamente duerme el sueño del descanso físico, sino que duerme el sueño de aquel que descansa en Dios. Yo me acosté y dormí y desperté, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora, si usted sabe que lo van a operar el próximo día, o que tiene que hacer un trámite importante, o que tiene que viajar, casi a veces nos comen los nervios y no podemos ¿qué? ¿Cuánto más este hombre que sabe que al otro día lo van a sacar para qué? Para ejecutar, no es para dormir. ¿Qué veo acá? ¿Qué vemos acá? La confianza que tiene Pedro ¿en quién? En su Dios. Recuerda que es Pedro quien escribe, primera de Pedro capítulo 5 verso 7, echando ¿qué? Todas vuestras ansiedades sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene, oye, lo sabemos, pero ¿cuántas veces no lo vivimos? Este hombre acá confió en las manos del Señor. Dice el texto que él estaba ahí, ese es el plan humano, y aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban
la cárcel. Mira ahora el plan divino. Primero vemos el plan humano, ejecutarlo. Verso 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Lucas nos da estos detalles porque quiere poner la siguiente evidencia, que es Dios quien hace la liberación. Mira el plan divino. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo que, ¡hey! ¿No se despertó Pedro con la manifestación de la gloria del ángel? ¿Cómo dormía de profundo? Que tuvo que venir, ¿qué? Pedro, casi me recuerdo cuando los discípulos se están anegando en la barca, desesperados, y tienen que ir a decirle al maestro, ¡hey! Por favor, despierta, que aquí nos vamos a perecer. Eso es dormir y confiar en ¿quién? En el Señor. Y dice, y tocándole a Pedro en el costado, le tocó la costilla, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Le dijo el ángel, cíñete, verso 8, y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y ¿qué más? Y sígueme. ¿Ves las instrucciones que le dan? Despiértate, levántate, ponte las sandalias, envuélvete en un manto y ¿qué? Sígueme. Tac, 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 tac. ¿Qué hace Pedro? Lo que todo creyente debe hacer. Dice el verso 9, y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo ¿qué cosa? Una visión. Porque él sabía lo que le tocaba hacer. Él conoce el poder de Dios. Mira, verso 10, qué increíble. Tengo que ir rápido ya. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ¿cómo es posible? Si son profesionales. Son gente que están ahí ¿para qué? Para custodiar. Yo creo que Dios le envió un sueño a estos soldados. Un sueño profundo. No es la primera vez. ¿Recuerda la primera vez que Dios hizo entrar en sueño a alguien y no despertó y lo operaron? Y le sacaron una costilla y lo cerraron y luego apareció una mujer y no despertó. Aquí vemos el poder de Dios. Dios está obrando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Hoy para nosotros no es sorpresa. Nosotros llegamos a una puerta que tiene sensor automático y por vibración inmediatamente ¿qué? Se abre. Pero hace más de 2000 años atrás, que ocurra algo así que... Pero es lo que ocurre. ¿Dios qué hizo? ¿Será de acá que lo aprendió Alí Baba? No sé, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel ¿qué? Se apartó de él. No hay mensaje, no hay revelación, no hay nada más. El ángel cumplió su misión con Pedro y se fue. ¿Recuerdas que las Escrituras dicen en Hebreos capítulo 1, verso 14, que los ángeles son siervos de Dios, son instrumentos de Dios para servir ¿a quién? A los santos. Estamos en una era donde aún Dios permite, por así decir, la materialización de ellos. Terminemos el reflexionar pertinente de Pedro. ¿Qué dice el verso 11? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, como que despertó, porque él estaba durmiendo profundo, alguien lo despierta, un ángel lo despierta, le dice, levántate, vístete, sígueme, cúbrete, ven conmigo. Y en un momento a otro ya se encuentra ¿dónde? En la calle. Y ahí lo dejó. Ahí lo dejó. Ahora entiendo, dice Pedro, verdaderamente que el Señor ha enviado ¿a quién? A su ángel. ¿Por qué? Porque él comprende dos cosas. Me ha librado de la mano ¿de quién? De Herodes. El poder político corrupto. Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, el poder religioso. Falta un poder acá. Los tres poderes que mueven el mundo, ¿cuáles son? Político, religioso y económico. Estos tres poderes los tendrá un personaje llamado
el anticristo en esta tierra. Mira el verso 12 para terminar. Y habiendo considerado esto, ¿ves la reflexión de Pedro? Se da cuenta que es la obra de Dios lo que ha ocurrido. Es un tremendo cambio de ambiente. De estar entre guardias, encadenado, durmiendo, ahora está ¿qué? Libre, pero solo. ¿Qué hace ahora? ¿Qué hacer ahora? ¿Qué se le dio instrucciones? ¿Qué hace Pedro? ¿Qué debe hacer? ¿Huir? ¿Escapar? ¿Esconderse? ¿Irse a otro lugar? ¿Dónde se va? Dice, y habiendo considerado esto, verso 12, llegó ¿a dónde? A casa de María. Déjame decirte algo, a la casa de María. En el primer siglo, la iglesia en Jerusalén se convierte en un lugar donde los hermanos llegaban a orar. Es de puertas abiertas. María abrió las puertas de su casa. ¿Cuántas iglesias han comenzado en dónde? En una casa. ¿Recuerdas que Pablo saluda a Priscila y Aquila y a la iglesia que está dónde? En su casa. Ellos han abierto la puerta. Y agrega algo más. Llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Sabes quién es este Juan Marcos? Sería el que escribiría posteriormente el Evangelio de Marcos. Casi es porque se convierte en el vocero o en el escriba de Pedro. Y es interesante que cuando uno lee los 16 capítulos de Marcos, es escuchar a Pedro predicar o hablar. La madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué? Reunidos, y vuelve a aparecer esta palabrita interesante. ¿Están reunidos para qué? Ahora, ¿qué horas serían? ¿Es de noche? Sí, posiblemente porque caía un sueño pesado. Es de noche, Pedro está durmiendo. Fíjate que a esa hora que había en la casa de María, un grupo de hermanos que estaba ¿qué? Orando. ¿Por qué? Creo que cada vez que la iglesia tiene una necesidad, tiene un problema, el pueblo del Señor debe sacrificarse. ¿Para qué? Para orar a Dios. Porque es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque esta oración descansa ¿en quién? En un Dios que es poderoso. Amén. Reflexiones. Vemos acá la importancia de la soberanía de Dios. Dios permitió la muerte de Jacobo, pero permitió la liberación ¿de quién? De Pedro. Dios hace como Él quiere. Amén. A algunos podrá levantarnos, a otros decir el Señor, no más, se acabó. Dios es soberano. En segundo lugar, la importancia de la confianza en Dios. ¿Qué hacía Pedro mientras al otro día le iban a quitar la vida? Confiar en Dios, descansar, dormir, tranquilo. Que sea eso nuestra realidad en nuestras vidas. Amén. Y por último, la importancia de la oración del pueblo de Dios. Aunque no todos la crean. Porque vamos a ver cuando Pedro va a golpear la puerta y va a aparecer allá, nos vamos a dar cuenta que no todos creían que podía ¿qué? Responder a la Rode, que es la que le abre la puerta. No cree que contestó el Señor la oración, pero sabemos que la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu cuidado, Señor, y por este tiempo que volvemos nuevamente a este libro histórico, libro de los Hechos, donde podemos encontrar enseñanzas y principios prácticos para nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por este tiempo. Y te pido, Señor, que en medio de las dificultades, como pueblo tuyo, Señor, podamos tomar ese paso y darle prioridad, aún sacrificialmente, al ministerio de la oración, ya que tú nos encargaste orar los unos por los otros. Te agradezco, Señor, por este tiempo, orando, Señor, por esta reflexión bíblica a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.